hablando genética, biológicamente, pues así. Ujú. Entonces mira cómo tú lo decías al principio, el ser humano como depredador, pues sí, destruye la naturaleza. De hecho, sí, varias especies se extinguen diariamente, o sea, es una extinción en masa. Decimos que hemos atravesado, el planeta ha atravesado por diferentes etapas, Ujú. que el Pleistoceno, que el mes no sé qué, pues estamos en el Antropoceno y es una de las etapas de extinción masiva más grandes que ha tenido la historia de la Tierra. Imagínate, Ujú. nosotros somos en términos de especie, ¿sí?, una plaga para las demás especies, absolutamente destructivos. ¿Y qué plaga? Entonces, el 20 de mayo, la ONU estableció el Día de la Abeja para comenzar a sensibilizar de lo importante que son los animalitos por ejemplo, en la producción de comida, Ujú. por ejemplo. Ujú. Entonces, si los destruimos, por ejemplo, si el medio ambiente destruye las aves, pero entonces no hay polinización, entonces no hay cultivos. Y el Exacto. 75% de la comida Viene, depende de la polinización. viene de ahí. Y es bueno que ese es un punto interesante que tú estás retomando, porque la mayoría de los seres humanos, a mí a veces me da Las como, personas. sí, la persona, yo lo pienso para hablar de seres humanos, porque todavía nosotros no alcanzamos, no quiero que me tape el letrero de esencia, así que échate un chisme para acá. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que la importancia de la abeja no es solamente su miel, su rica y deliciosa miel. Oye, es tan importante eso como tú lo dices, que se han hecho estudios y todavía sigue siendo hasta como un misterio. ¿Por qué la miel no se daña? O sea, ¿cuáles son los componentes, los ingredientes que tiene la miel, que es el único alimento que no es perecedero? Así es, ¿verdad? Sí. Que no muere, no Y, se contamina, no se y daña. además es Y es antibiótica. antibiótico, antiséptico, antiinflamatorio, es excelente, excelente dentro del mundo de la nutrición. Tiene un porcentaje y una connotación sumamente relevante. Busca a mí me gustó mucho lo que tú escribiste en tu perfil de Facebook. Y durante toda la semana, yo hacía mucho que no leía un mensaje con un texto así. Tú recuerdas, deja ver si lo... Bueno, yo estoy usando mi celular ahora y estoy aquí en la computadora. No, pero Pero más o básicamente menos, ajá, ¿qué decía? el mensaje es ese de que somos destructivos y no nos damos cuenta, no nos interesa, sí, lo hacemos nosotros directamente, sin querer, sin saberlo, pero somos destructivos. Ujú. Nosotros Ujú. somos destructivos. Entonces, Cuéntame un chin sobre la abeja, Víctor, antes de irnos a la pausa musical. pues nada, pues es un animalito muy, como tú decías, imagínate, la miel, además de ser sabrosa, ¿cierto? Pues tiene muchas propiedades que tienen que ver con eso, ¿no? Antibiótica y todas estas cosas. Dice aquí en Wikipedia que hay 20.000 especies de abejas, Ajá. pero que producen miel. ¿Dónde fue que vi? Que era como 7 nomás. Siete de toda esa gente. De 20.000. Y que la Wow. mayoría no son de enjambres. La Ajá. mayoría de especies de abejas no son de enjambres, son solitarias. Que Ya. hay unas pocas. Lo que pasa es que no, Pero lo que uno acostumbra a ver es que ella, parte de su proceso y su dinámica es colonizar, precisamente. sí, entonces, pero Porque hacen fíjate, una especie de colonia y ahí es donde montan su panal, trabajan, porque todo, igual que las hormigas, hay la obrera, están las obreras, está la abeja reina, el zángano. el zángano. ¿Y tú sabes qué hacen cuando se muere Déjame ver qué tú cuando tienes se ahí. mueren, cuando se mueren la abeja reina? ¿Sabes ellos qué hacen? Ajá. Cogen a una larva y le dan
jalea real. La alimentan con jalea real, no con néctar, Ya. ¿sí? No con néctar, sino con jalea real. Y entonces ya se convirtió en reina. Y entonces la reina, pues Ajá. ya tú sabes que es la que produce los zánganos, las demás abejas, es la reproductora. Pero ella produce un químico para controlar el cerebro de las otras abejas para Ajá. tenerlas controladas. Es todo un, Wow. es todo un, es todo imagínate, este es otro detalle. Una Ajá. de las cosas que a mí me llamó la atención de aquí del país es cuando yo estuve escuchando sobre el ámbar, Ajá. sobre todo en las zonas turísticas, ¿verdad? Que es muy llamativo, que no sé qué, y empecé a escuchar historias sobre eso y que entonces que habían ámbares en donde habían abejas, Ajá. fósiles de abejas de 50 millones de De años de años. antigüedad. Uno dice, pero si nuestra especie, el Homo sapiens, ni siquiera tiene 1 millón de años en el planeta, Wow. no tenemos, nosotros como especie, como Homo sapiens, Ajá. no tenemos 1 millón de años todavía en el planeta. Ni Ujú. siquiera, ni siquiera 500.000 años como especie. Sí. Y ellas hace 50 millones de años ya estaban. Mira, algo antes de irnos al corte. Según dice Nat Geo de España, las abejas son unos insectos extremadamente sociales que viven en colonias que se establecen en forma de enjambres y en los que se organizan en una estricta jerarquía de tres rangos sociales: la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Habitan en todos los continentes de la Tierra excepto en la Antártida, y se trata de uno de los insectos más antiguos del que se sabe, que puebla nuestro planeta desde hace más de 30 millones de años. Se conocen más de 20.000 subespecies distintas de abeja, divididas en 7 familias reconocidas. Las abejas son los insectos polinizadores por excelencia y tienen una función esencial para el equilibrio de la naturaleza, ya que contribuyen activamente a la supervivencia de muchas especies de plantas que se producen y reproducen gracias al transporte de polen que llevan a cabo estos pequeños animales al alimentarse del néctar de las flores. Muchas de estas plantas las usamos los seres humanos para producir algunos de nuestros alimentos. Viven una media de 5 años y no miden más de 1,5 centímetros. Imagínense ustedes el potencial y el respeto que uno debe tenerle a estos animalitos. Con esto nos vamos a la pausa. Regresamos en breve.